nosotros vamos a ver principalmente dos métodos. Uno, el método redox y otro, el método algebraico. Puesto que no son estudiantes que se van a dedicar demasiado a la química. Bien, entonces, en primer lugar, el estado de oxidación. En algunos casos también denominada valencia. Es una carga eléctrica que se asigna a un átomo cuando está formando un compuesto. Ese estado de oxidación es el que queremos averiguar. Necesitamos conocer el estado de oxidación de un elemento. Ese estado de oxidación depende del número de electrones de valencia que tiene un átomo. Hemos visto ya los electrones de valencia, y cada vez que un átomo se desprende de un electrón de valencia o recibe un electrón de valencia, entonces varía su estado de oxidación. Cuando no ha entregado ni ha recibido ningún electrón, entonces su estado de oxidación es cero. Así se dice que el estado de oxidación es cero cuando no está combinado o cuando está en estado libre o cuando solamente está combinado consigo mismo. Entonces vamos a ver eso. No estamos viendo eso. Vale, se terminó. Qué extraño. Ahora sí estamos viendo eso. Bien, entonces, elementos que no están combinados son, por ejemplo, aquí el cobre cuando no está formando ningún compuesto con otros elementos. El aluminio. O sea, por ejemplo, cuando tenemos el metal aluminio, ese que se utiliza para la carpintería de aluminio, ¿no es cierto? Ahí el aluminio está en estado metálico. Ahí el aluminio tiene estado de oxidación cero. O, por ejemplo, un tubo de cobre metálico. O el hierro, una plancha de hierro, un clavo, por ejemplo, es hierro metálico. Y ahí, en ese momento, esos elementos tienen estado de oxidación cero. Lo mismo la plata, por ejemplo, una joya de plata, una joya de oro, un anillo de oro. Ahí el oro está en estado metálico, ahí su estado de oxidación es cero. Pero no solamente en los estados metálicos, por ejemplo, el argón es un gas, es un elemento noble y no forma compuestos con nadie porque no necesita más electrones para formar el objeto. Entonces ahí el argón, su estado de oxidación es cero. Hay otros elementos que no están en la naturaleza en estado metálico, como por ejemplo el sodio. El sodio es un metal que tiene un solo electrón en su última capa y entonces le es muy fácil entregar este electrón y entonces se queda con su anterior capa completa con 8 electrones. Entonces tiene una gran tendencia a entregar electrones. Entonces, en el caso del sodio, una gran tendencia a a entregar ese electrón y entonces a tener un estado de oxidación 1 positivo.
Y entonces en la naturaleza siempre está como sodio 1 positivo. Sin embargo, de manera artificial se puede producir el sodio metálico. Entonces ahí, cuando está como sodio metálico, su estado de oxidación sería 0. Ya. Ahora, cuando ese elemento no está combinado con ningún otro elemento diferente, entonces también su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, la molécula del oxígeno, el oxígeno que está en el aire, está en forma de moléculas que tienen un enlace entre 2 átomos de oxígeno. Entonces, aquí hay 2 átomos de oxígeno y por lo tanto la molécula del oxígeno es O2. Entonces aquí el oxígeno no se ha combinado con nadie más, aparte de sí mismo. O sea, no está formando ningún compuesto con un elemento diferente. En ese caso, su estado de oxidación se dice que es 0. Esto de que las moléculas biatómicas no es exactamente cierto. Entonces, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, es una molécula biatómica que tiene sodio y cloro. Aquí los estados de oxidación del sodio y del cloro no son 0. Y estamos hablando del estado de oxidación de los elementos. Entonces, aquí de este elemento oxígeno, aquí del elemento sodio y del elemento cloro. Entonces, aquí en el cloruro de sodio, los estados de oxidación no son 0. Entonces, aquí hay que incluir moléculas biatómicas del mismo elemento. Es decir, que no están conformadas por elementos diferentes. Bien. Luego, el hidrógeno. Para averiguar los estados de oxidación necesitamos ayudas, necesitamos, digamos, algo que nos pueda facilitar encontrar el estado de oxidación. Y uno de los que nos ayuda es el hidrógeno, porque su estado de oxidación es positivo 1, no tiene otro estado de oxidación. Claro, teóricamente podría tener, pero esos son casos excepcionales. Entonces, normalmente el hidrógeno, su estado de oxidación es positivo 1. Cuando forma los compuestos que normalmente conocemos. Ahora, hay unas excepciones cuando forma los hidruros. ¿Cuándo se forman estos hidruros? Cuando el hidrógeno se combina con un elemento fuertemente electropositivo, como es, por ejemplo, toda la familia, la primera columna de la primera familia en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, sodio es electropositivo 1 y entonces ahí el hidrógeno funciona con un estado de oxidación menos 1. Entonces, este tipo de compuestos hay que conocerlos. Pero estos compuestos son muy raros. En la naturaleza son muy raros, en laboratorio sí se pueden producir y prácticamente no se forman. Como les decía, hay algunas excepciones. Ustedes saben que a todas las reglas hay excepciones. Una es, por ejemplo, este compuesto, el arsénico. El arsénico forma hidruros con el hidrógeno. No está en la primera familia de los elementos.
en la primera columna en la tabla periódica. Pero forma este compuesto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, los hidruros tienen esta forma. Aquí un metal, el hidrógeno, y aquí X significa una cantidad. Puede ser 1, 2, 3, dependiendo. Generalmente es 1, en el caso de los elementos de la primera familia, porque el sodio es 1 positivo y el hidrógeno entonces le tocaría 1 negativo. Y hay excepciones, como por ejemplo este de aquí. Este compuesto es importante de conocerlo porque es muy venenoso. En sí, el arsénico es un metal muy tóxico que puede provocar la muerte. Sucedió, por ejemplo, aquí en Vinto, en la obtención del estaño metálico, se obtienen también otros metales, como por ejemplo el arsénico. Entonces, en un experimento que se hizo, un ingeniero experimentado tenía arsénico que se había producido y tenían este arsénico en el laboratorio. No hubiese habido mayor problema, sin embargo, hubo, por alguna razón, creo que fue una lluvia, el techo estaba perforado, o sea, había goteras, cayó agua encima del metal arsénico. La reacción del arsénico con el agua es muy violenta y produce este hidruro de arsénico. Este hidruro de arsénico es un gas. Entonces, creo que al día siguiente este ingeniero entró al laboratorio y entonces estaba presente este hidruro de arsénico. Entonces se envenenó y inmediatamente perdió el conocimiento. Lo llevaron al hospital, pero aquí en Bolivia muy poco se puede hacer. Así que tuvieron que llevarlo hasta Alemania para que pudieran desintoxicarlo. No había manera de tratarlo en Bolivia. Entonces, por eso es importante conocer aquí, por ejemplo, este hidruro de arsénico. Entonces, les decía, el hidrógeno normalmente tiene el estado de oxidación positivo 1, a no ser de que haya este tipo de excepciones, que hay que conocerlas. Luego, otro que nos ayuda bastante es el oxígeno. Normalmente, el oxígeno tiene estado de oxidación negativo 2. Esto borraré. Entonces, por ejemplo, en este óxido de cobre, es un óxido común y corriente. Vale. Bien, esto es un compuesto común y corriente, el óxido de cobre. Aquí el oxígeno está con negativo 2. Entonces son dos cargas negativas. El cobre tiene que aportar las cargas positivas. Entonces aquí el cobre tiene estado de oxidación positivo 1. De manera que 2 por positivo 1 es 2 y se compensan las cargas negativas.
Les decía, con raras excepciones, como por ejemplo los peróxidos, y aquí hay un ejemplo de un peróxido. Sin embargo, este no es el ejemplo más común. El ejemplo más común es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Entonces, este peróxido de hidrógeno pueden comprar, por ejemplo, en la farmacia. Y esta es su fórmula. Okay. El H2O2. Aquí el hidrógeno se comporta como normalmente debería comportarse, en positivo 1. Entonces el oxígeno está con negativo 1. Y esta molécula entonces se llama peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Por qué? Porque normalmente el agua tiene solamente un átomo de oxígeno, H2O, pero este H2O tiene además un oxígeno adicional. Entonces, por eso es que se llama agua oxigenada. Es un compuesto inestable. Si lo sacuden o si lo dejan a la intemperie, se descompone, produciendo el agua normal y oxígeno gaseoso. Bien, entonces esos son compuestos que hay que conocer. Luego, hay dos, digamos, grupos de elementos en la tabla periódica. Unos que están más a la izquierda y otros que están más a la derecha. Hay unos que se comportan como metales y otros como no metales. O sea, los metales son los que están más a la izquierda y los no metales son los que están más a la derecha. Entonces, la misma tabla periódica ya cambia de color, mostrando esa diferencia. Entonces, o sea, si es que, a ver, no tengo en este momento la tabla periódica, pero digamos, para que tengan una idea, digamos que esta es la tabla periódica, ustedes saben que es una especie de cuadrado así. Entonces, aquí, esta partecita de aquí, bien, todos los que están a la izquierda de esa línea, todos estos de aquí, esos se comportan como metales. En cambio, todos los que están aquí a la derecha se comportan como no metales. Entonces, los metales generalmente tienen estado de oxidación positivo. Son aquí positivo 2, positivo 1. En cambio, estos no metales tienen la posibilidad de tener carga negativa. Como por ejemplo aquí, -1, -2. Aquí hay que adicionar que aquí hay una línea así, porque en la última fila están los que no tienen estado de oxidación porque nunca se combinan con nadie. Entonces, estos de la última columna, esos no. Pero los demás tienen la posibilidad de tener una carga negativa. También pueden tener cargas positivas, pero además de eso, tienen las cargas, tienen posibilidad de tener cargas negativas. El estado de oxidación se escribe como un numerito, como un superíndice. Numerito con un signo, más o menos. Entonces, aquí tenemos 2 más, significa que su estado de oxidación es positivo 2. Aquí en el sodio no hay el numerito, entonces se solo entiende de que es 1, solamente el signo +1. Digo más. Entonces se entiende de que el estado de oxidación es positivo 1.
Aquí igual el signo es negativo, no hay ningún número, entonces significa que es menos 1. Y aquí tenemos 2 menos. Entonces significa de que su estado de oxidación es negativo 2. Bueno, cuando tenemos un compuesto químico, como por ejemplo aquí el ácido sulfúrico, la suma de todas las cargas eléctricas debe ser 0. Eso nos ayuda a averiguar el estado de oxidación de los elementos que pueden tener más de un estado de oxidación. El azufre, por ejemplo, puede tener estado de oxidación menos 2, 0, más 2, más 4, más 6. Son 5 posibilidades. Una de esas posibilidades, el estado de oxidación 0, está descartado. ¿Por qué? Porque aquí está formando un compuesto químico con elementos diferentes del propio azufre. Aquí el oxígeno, por ejemplo, aquí y el hidrógeno. Entonces ahí su estado de oxidación no puede ser 0. Claro, esa regla tiene también sus pequeñas excepciones, que también las voy a mencionar. No en el caso del azufre, sino con el carbón. Con el azufre es imposible que tenga 0. Bueno, el asunto es que si es que no es 0, podría ser menos 2, más 4, más 6. Entonces, ¿cuál será? Entonces, para averiguar cuál es su estado de oxidación, nos ayudamos, nos apoyamos en nuestros grandes amigos, el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno generalmente está con más 1. No es ninguno de esos casos raros donde tenemos un metal y un hidrógeno. Entonces, aquí el hidrógeno está con más 1. Luego, el oxígeno. El oxígeno no está formando esos casos raros de peróxidos. ¿No? Tenemos un metal y el oxígeno. Entonces, aquí el oxígeno está con menos 2. Y eso está escrito aquí. Más 1 y menos 2 para el caso del hidrógeno y del oxígeno. Lo que hacemos ahora es una especie de balance de cargas eléctricas. Aquí hay 2 hidrógenos, entonces son 2 que tienen carga positivo 1. Multiplicamos 2 por más 1, eso es 2. En el caso del oxígeno, hay 4 oxígenos. Y cada uno está con menos 2. Entonces multiplicamos 4 por menos 2 y eso es menos 8. Y sabemos que la suma tiene que ser 0. En el caso del azufre, hay un solo azufre. Aquí vemos el azufre no tiene ningún subíndice y entonces entendemos que hay solamente un azufre. Pero no conocemos su carga eléctrica. Por eso está aquí X. De manera que multiplicamos 1 por X, eso es X. Entonces, en esta suma, ¿cuánto vale X? La ecuación para poder encontrar el valor de X es que positivo 2 más una incógnita X más menos 8 tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación, donde la incógnita es X. De aquí despejamos X. Entonces X es igual a 6. Y de esa manera averiguamos el estado de oxidación del azufre. ¿Hay alguna pregunta aquí? En algunos casos, los compuestos químicos no están escritos completamente.
Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, la molécula tiene dos partes. Que se pueden dividir así. Entonces, el SO4 tiene una carga eléctrica en total, una carga eléctrica, y la otra parte es la parte del hidrógeno. Entonces aquí el hidrógeno, como son dos y tienen carga eléctrica positivo 1, entonces en total esta parte del hidrógeno es positivo 2. Entonces esto vamos a escribir aquí, más 2. Eso es en total la carga eléctrica de los dos hidrógenos. Claro que el hidrógeno en sí está con una carga eléctrica positivo 1. Entonces, por si acaso, podemos escribir eso más. Uno positivo. Entonces el hidrógeno está con positivo 1 y como hay dos hidrógenos, entonces la carga total del lado izquierdo de la molécula es positivo 2. Eso hace de que el lado derecho tenga una carga eléctrica negativo 2. Dos negativo. Entonces, cuando no se escribe la molécula completa, entonces para poder hacer el balance de estas cargas eléctricas y poder averiguar el valor de X, tenemos que considerar la carga eléctrica de esa parte de la molécula que ha quedado. Entonces eso es, por ejemplo, aquí, el SO4 tiene carga eléctrica 2 negativa. Entonces aquí no está presente el hidrógeno. Sabemos que la molécula no está completa porque vemos aquí la carga eléctrica de toda esta parte negativa de la molécula. Entonces esto de aquí es la parte negativa de la molécula y tiene una carga eléctrica 2 negativa. Bueno, entonces aquí tenemos un azufre, aquí está 1, y no conocemos su carga eléctrica, o sea, es X. Luego tenemos 4 oxígenos, aquí está 4, y sabemos que el oxígeno está con menos 2. Entonces 4 por menos 2 es menos 8. Ahora, la suma de todo esto tiene que ser menos 2. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica de esta parte negativa de la molécula es 2 negativo. Entonces, la ecuación que nos permite calcular el valor de X es X menos 8 es igual a menos 2. Aquí despejando X, X es igual a 6. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hice. Bien. Entonces aquí hay algunas moléculas, por ejemplo, para ejercitarse. Entonces aquí, en este ácido fosfórico, encontrar la carga eléctrica del fósforo, o sea, el estado de oxidación del fósforo, es fácil porque el oxígeno no está formando ningún peróxido,
sabemos que está con -2, el hidrógeno está con +1, y entonces hacemos ese balance para encontrar la carga eléctrica del fósforo. Aquí ya también el nitrógeno, igual, el oxígeno no está formando ningún peróxido, el hidrógeno no está formando ningún hidruro, aquí el nitrógeno es un no metal, entonces no puede formar hidruros, así que el hidrógeno está con -1. Entonces aquí lo que hay que encontrar es carga eléctrica del nitrógeno. Haciendo un balance, como habíamos hecho en los anteriores ejemplos, se encuentra fácilmente la carga eléctrica del nitrógeno o el estado de oxidación del nitrógeno. Es un estado que puede cambiar. El hidrógeno, si está en compañía de otros, tiene otro estado de oxidación. O si está combinado con otros elementos, o si que no está combinado con ninguno. Aquí el azufre, lo mismo, solamente que son 3 oxígenos. Aquí es el cloro, la incógnita. El potasio siempre tiene carga eléctrica 1 positivo, a menos que esté solo. El oxígeno siempre está con -2. Aquí, el azufre en este sulfuro de sodio. El sodio siempre tiene carga eléctrica 1 positivo, así que es fácil encontrar cuánto es el del sodio. Aquí el cromo en este óxido, bueno, no es un dicromato, es la parte negativa de una molécula, no está todo completo, por eso es que tenemos aquí una carga eléctrica 2 negativo. El oxígeno no está formando un peróxido, entonces el oxígeno también está con carga eléctrica 2 negativo. Entonces, haciendo un balance de aquí, sale la carga eléctrica del cromo. Aquí igualmente, el manganeso es la parte negativa del manganeso, por eso es que hay esta carga eléctrica aquí escrita. Esas cargas eléctricas se escriben cuando tenemos partes de una molécula, o sea, la molécula no está completa. Aquí, esta carga eléctrica 2 negativo no es un estado de oxidación de ningún elemento en particular. Y cuando hay una carga eléctrica aquí, cuando se escribe una carga eléctrica, generalmente es de una parte de la molécula y no de un elemento en particular. Porque si fuera de un elemento en particular, entonces tendría que escribirse de todos. O sea, aquí del cromo, aquí del manganeso. Y no solamente de un elemento. Entonces, por eso es que sabemos que esta es la carga eléctrica de toda esta parte de molécula. Bien, ahora ese estado de oxidación cambia en una reacción química. En primer lugar, una reacción química. Esta es una reacción química. En la reacción química se muestra un cambio. Un cambio donde tenemos un inicio o un estado inicial y un estado final. Las reacciones químicas ocurren para transformar las sustancias químicas. Entonces aquí, pues es el inicio y ese es el estado final. No queremos que las sustancias químicas estén tal como están, sino que con las sustancias químicas queremos hacer una transformación. Y esta flecha nos muestra la dirección, en qué dirección está yendo esa transformación. Entonces, al principio tenemos zinc y que queremos transformar en un zinc positivo 2 o 2 positivo.
Bueno, esta es la configuración electrónica del zinc cuando es un elemento en su estado basal. Normalmente el zinc está así cuando no está combinado con nadie, cuando los electrones no están formando enlaces, cuando no ha cedido ni ganado electrones. En su última capa tiene 2 electrones y entonces el zinc puede entregar estos 2 electrones. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El zinc que entrega 2 electrones. En la dirección inversa sería que el zinc más 2 electrones llega a formar esto de aquí. Entonces, tal como estamos viendo la reacción en este momento, el zinc está entregando 2 electrones. Al entregar 2 electrones, al entregar 2 cargas negativas, el zinc asimismo se convierte en zinc 2 positivo. Los estados de oxidación son al inicio 0 y al final es 2 positivo. Entonces a veces, bueno, generalmente no se escribe el estado de oxidación. Cuando el estado de oxidación es 0. Nosotros lo vamos a escribir para recordar su estado de oxidación. Entonces aquí es 0, su estado de oxidación. Este inicio también se denomina reactante y lo que se obtiene a la derecha se denomina productos. Bien, entonces el reactante es el zinc metálico, zinc que tiene estado de oxidación 0. Y el producto es un zinc que tiene un estado de oxidación 2 positivo y además se obtiene 2 electrones. Si vemos este proceso, si vemos esta transformación, el estado de oxidación ha aumentado durante la reacción o por medio de la reacción, ha aumentado de 0 a 2 positivo. Ese aumento en el estado de oxidación se llama oxidación. El caso más sencillo de darse cuenta es la reducción. Nuevamente tenemos una reacción. Estos serían los reactantes, es el punto de inicio, y este es el final. Aquí tenemos el producto. Entonces, hasta aquí el cobre inicialmente tiene un estado de oxidación 2 positivo y luego se convierte en un cobre que tiene estado de oxidación 0. Entonces, al inicio estaba con 2 positivo y al final está con 0. Entonces, ha habido una disminución y esa disminución del estado de oxidación por medio de una reacción es un proceso, se llama reducción. Entonces, el nombre reducción es fácil de acordarse porque el estado de oxidación está reduciendo, está disminuyendo de 2 hasta 0. Otros ejemplos de reducción sería, por ejemplo, el paso de negativo 2 a negativo 4. Otro ejemplo podría ser de 0 a
menos 1. Otro ejemplo podría ser, aquí no, esto es 0, no. Otro ejemplo podría ser de positivo 4 a positivo 2. Todos estos son ejemplos de reducción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, algunas particularidades. Cuando uno ya está acostumbrado a reconocer cuáles son reacciones de oxidación y cuáles son las de reducción, uno ve de que en las reacciones de reducción se necesitan electrones. Porque aquí, por ejemplo, las dos cargas positivas, cobre 2 positivo, con dos cargas negativas, las cargas eléctricas se neutralizan. De manera que al final tenemos 0. Entonces, para una reducción, los electrones deben estar como reactantes. O sea, deben estar al principio. Se necesitan electrones. Entonces están en el lado izquierdo de la reacción. Lo inverso ocurre en las oxidaciones. En la oxidación, en el aumento del estado de oxidación, los electrones están a la derecha de la reacción. ¿A cuántos electrones debe haber? Eso depende del cambio de estado de oxidación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paso de menos 4, esto es un ejemplo, pondremos ejemplo que tal vez no tiene nada que ver con lo que están viendo ustedes aquí. ¿No? Entonces, ejemplo, si tenemos menos 4, menos 4 que cambia a menos 2. Aquí tenemos un aumento o una disminución. ¿Verdad? Entonces tenemos menos 4 que está cambiando a menos 2. Este es un aumento en el estado de oxidación. Un aumento en el estado de oxidación es una oxidación. Esta letra A que están viendo en el centro es como, por ejemplo, un igual o una flecha. Entonces, los dos lados deben tener el mismo nivel. Entonces, para que tengan el mismo nivel, aumentamos aquí 2 electrones. De manera de que a la izquierda tenemos 4 negativo y a la derecha tenemos negativo 2 más 2 electrones que son negativos, entonces tenemos menos 2 y menos 2 es menos 4. Y cumple con la formalidad que estamos viendo de que cuando se trata de una oxidación, los electrones se encuentran a la derecha de la reacción. Entonces, como ustedes ven aquí, a la derecha de la reacción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, cuando uno sabe eso, entonces fácilmente ve aquí tenemos una reacción de oxidación, los electrones están a la derecha, esta aquí es de reducción, esta es de oxidación, esta es reducción, reducción, oxidación, reducción. Listo.
Ahora también podemos ir viendo elemento por elemento, ¿no? Entonces, aquí aluminio está con 0, aquí está con +3, entonces el cambio es de 0 a +3, ha habido un aumento y entonces es una oxidación. Aquí el calcio está con +2, aquí no dice nada, entonces es 0, entonces de +2 a 0 ha disminuido, entonces es una reducción. Eso de reconocer el aumento o la disminución es importante para el balance de una reacción mediante el método redox. El método redox se aplica, creo que no dice aquí, pero se aplica únicamente para reacciones en las que cambia el estado de oxidación. Oh. Ya. Ponemos aquí, si no, no se lee nada. Ya. Bueno, entonces ahora el balanceo de reacciones químicas. ¿Cuál es el problema? El problema es de que aquí no hay ningún problema, estoy bien. Entonces, es un mal ejemplo. Bien, este es el problema. Fíjense en esta reacción. Aquí tenemos dos cloros que están reaccionando con plata metálica y produce un cloruro de plata. Pero a la derecha tenemos una plata y a la izquierda tenemos una plata. Luego, a la derecha tenemos un cloro y a la izquierda tenemos dos cloros, porque aquí ven ustedes el subíndice 2. Entonces, esto no está bien, no está igualado, no está balanceado. Ese es el problema, ese es nuestro problema, de que tiene que estar balanceado. Entonces, para que esté balanceado, tenemos que ver cómo ajustar los coeficientes. Entonces, los coeficientes son estos, los números que están delante de las moléculas. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sería coeficiente A, que no sabemos cuánto vale. Aquí, A, el coeficiente B, y el coeficiente C. Esos números no están correctos. Es decir, en vez de números, aquí vemos letras. Deberían ser números. Si es que es 1, bueno, ya no se escribe, eso lo entiendo. Pero si es que es 2, entonces se escribe. Si es que es 3, también se escribe, etc. ¿Pero qué números tienen que ser? Ese es el problema que tenemos que resolver. Y aquí vemos el resultado. La A minúscula había sido 2. B minúscula había sido 1. No, estoy mal. Estoy mal porque está aquí al revés, ¿verdad? Ya, entonces, B minúscula había sido 2. A minúscula había sido 1. Y C minúscula había sido 2. Ahora, si es que si verificamos si está bien o está mal, entonces vamos viendo. A la izquierda tiene que ser igual que a la derecha. Entonces, a la izquierda hay dos platas.
A la derecha vemos que este 2 está afectando a toda la molécula del cloruro de plata. La molécula del cloruro de plata es un enlace entre el cloro y la plata y es una unidad. Esa molécula es una unidad. De manera que ese número 2 está indicando de que son 2 moléculas de cloruro de plata. Y para 2 moléculas de cloruro de plata se necesitan 2 platas. Entonces, si aquí hay 2 platas, aquí también a la derecha hay 2 platas. Es bien importante que tomen en cuenta eso, de que el coeficiente está afectando a toda la molécula y no solamente a la plata o al cloro. Veamos el tema del cloro. A la izquierda es cloro sub 2. Aquí esto está, esto está mal escrito. No sé si puedo corregirlo para que se pueda entender mejor. Trataré de corregirlo. Vamos a corregirlo. Ya está. Pronto lo vamos a ver. Ya, ahora sí. Y se ha borrado todo mi dibujito. Entonces decía, esta es la molécula del cloruro de plata. El 2 afecta a toda la molécula. Y entonces a la izquierda tenemos 2 cloros. Es cloro sub 2, o sea, hay 2 cloros. Y a la derecha también hay 2 cloros porque aquí el coeficiente 2 está afectando a toda la molécula. Entonces, tanto la izquierda como la derecha están igualados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se ha entendido el problema? ¿Se ha entendido qué es lo que tenemos que resolver? Entonces, esto de aquí es el problema. El problema es que no está igualado. Y tenemos que llegar a esta situación en que sí está igualado. Y para eso hay métodos. Uno de los métodos es el método redox. El método redox solamente se aplica cuando hay un cambio del estado de oxidación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar si es que queremos aplicar ese método. El método redox es un método sencillo. Es quizás el método más sencillo que hay. Solamente que funciona solamente cuando hay cambios en los estados de oxidación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si es que hay un cambio en el estado de oxidación. Nos vemos aquí la plata, por ejemplo, está sola. Y una de las reglas que sabíamos es cuando un elemento está solo, su estado de oxidación es 0. Y aquí la plata no está sola, está formando una molécula con el cloro. Entonces aquí la plata es imposible que esté con estado de oxidación 0. Entonces tiene un estado de oxidación. Solamente que cuánto será, eso es lo que hay que averiguar. Ese es el siguiente paso, averiguar los estados de oxidación. Entonces, tenemos que tener una pista para poder averiguar eso. Y hay dos sospechosos, el cloro y la plata. Pero el cloro tiene varias posibilidades, en cambio la plata no. La plata tiene solamente 2 posibilidades, o 0 o más 1. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saber qué posibilidades tiene la plata? ¿Cómo saber qué posibles estados de oxidación tiene la plata? Bueno, para eso tienen que usar la tabla periódica. Ustedes agarran la tabla periódica,
es una herramienta para ustedes, no es su enemiga, la tabla periódica. Agarran la tabla periódica y buscan ahí la plata y ven su estado de oxidación. Y ahí ven de que la plata está con más, puede tener 0 o más 1. Obviamente aquí la plata no tiene 0, entonces está con más 1. Ahora, el cloro, si la plata está con más 1, entonces el cloro está con menos 1. No hay otra posibilidad. Pues ya está. Y ahora el cloro. El cloro aquí solo está combinado consigo mismo. Entonces su estado de oxidación es 0. Entonces ven ustedes los cambios de estados de oxidación. El siguiente paso es escribir por separado las reacciones de oxidación y de reducción. O sea, ¿qué es lo que hace la plata? Hay que analizar qué es lo que hace la plata. La plata está con 0 y luego se convierte en plata más 1. Para poder hacer eso, tiene que, tanto la izquierda como la derecha, tienen que tener la misma carga eléctrica, el mismo nivel energético, la misma carga eléctrica. A la izquierda está en 0 y a la derecha tenemos plata más 1. Y eso es imposible, no hay una diferencia. Pues para poder compensar, aumentamos un electrón. Se pone un electrón al estado que está más alto. ¿Cuál es más alto? ¿0 o más 1? Más 1 es más alto. Entonces ahí escribimos el electrón. Que positivo 1 con más un electrón se compensa y todo esto está en 0. Luego escribimos la reacción del elemento, que también está en juego. Aquí está en juego el cloro. Entonces el cloro viene normalmente como cloro sub 2. Por eso está aquí como cloro sub 2. Y al otro lado está como cloro 1 negativo. El cloro a la izquierda está con 0 y a la derecha está con 1 negativo. Entonces las cargas eléctricas a la izquierda y a la derecha no son iguales. Eso no lo podemos dejar así. Tenemos que escribir electrones. Pero, ¿dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Los electrones se escriben siempre al lado que está más alto. ¿Cuál es el lado que está más alto? ¿0 o menos 1? 0 es más grande que menos 1. Entonces a ese lado escribimos los electrones, pero ahora ya también cuántos electrones. Bueno, aquí tenemos 0 y aquí tenemos menos 1, pero no olvidemos que son 2 cloros. Aquí hay 2 cloros y aquí tiene que haber también 2 cloros. Entonces en total aquí es negativo 2. Entonces, de 0 a negativo 2 necesitamos 2 electrones. Entonces, por eso escribimos 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estoy seguro que esto ya lo han avanzado ustedes con su auxiliar. Ya han hecho inclusive ejercicios. Entonces, aquí de lo que se trata es de absolver dudas. Quizás alguna explicación que tal vez en otros términos, algún fundamento, un por qué tiene que ser así. Eso es lo que estamos tratando de dilucidar ahora. No olviden que pueden hacer preguntas en cualquier momento. No importa que yo esté hablando, pueden interrumpir. ¿Cuándo? Si no los estoy viendo ahí levantando la mano, cosas así, entonces no hay otra manera. Simplemente enciendan su micrófono y hablen. Bueno, entonces teníamos que en la
primera reacción teníamos un electrón. En la segunda reacción hemos visto que se necesitan 2 electrones. En la segunda reacción también hemos visto de que se necesitaban 2 cloros, porque el cloro normalmente está con un cloro 2. Entonces hay 2 cloros a la izquierda, tiene que haber 2 cloros a la derecha. Al hacer eso, hemos hecho un balance de masa. En realidad es un balance atómico. ¿Qué significa también hacer un balance de masa? Balance atómico significa de que el mismo número de átomos a la izquierda es igual, tiene que ser igual al número de átomos de la derecha. Una vez que hemos hecho eso, que 2 cloros a la izquierda tiene que haber y 2 cloros a la derecha, hemos visto ya también de que las cargas eléctricas no estaban iguales. Entonces hemos hecho un balance eléctrico añadiendo electrones al lado que estaba más alto. Entonces hemos hecho 2 cosas. Un balance de masa o balance atómico y un balance eléctrico. Ahora, tenemos 2 reacciones. Esas 2 reacciones se llaman semireacciones. La palabra semi significa medio, o sea, 2 medias reacciones. Esas 2 reacciones son diferentes. Fíjense que en la primera el electrón está a la derecha, en la segunda los electrones están a la izquierda. Es que una de las reacciones es de oxidación y la otra es de reducción. En el método se deben escribir todas las reacciones de oxidación agrupadas y todas las reacciones de reducción agrupadas. O sea, agrupadas. O sea, primero escribimos las de, por ejemplo, las de oxidación y después escribimos las de reducción. En este ejemplo sencillo solamente hay una de oxidación, que es la primera, y una de reducción, que es la segunda. Porque las dos tienen que también hacer un balance eléctrico. En el sentido de que la primera produce electrones, las reacciones de oxidación producen electrones y las reacciones de reducción consumen electrones. En la reacción de reducción se consumen 2 electrones y alguien los tiene que producir. Y esa es la reacción de oxidación. Pero la primera produce solamente un electrón. No es suficiente para los 2 electrones que se consumen. Así que por eso es que se necesitan 2. De manera práctica se intercambian los coeficientes de los electrones. Si aquí dice 2, este 2 se escribe delante de la primera reacción. Si aquí dice 1, este 1 se escribe delante de la segunda reacción y multiplica todo. Entonces, estos coeficientes multiplican a toda la reacción. Entonces son 2 platas aquí, 2 platas aquí y 2 electrones aquí. Finalmente se suma todo. Entonces, 2 platas, 0, más. Al sumar, esa suma, por si acaso, se hace miembro a miembro. Es decir, todo lo que está a la izquierda se suma y todo lo que está a la derecha se suma. Entonces tenemos 2 platas, 0, más una molécula de cloro 2. Los electrones se simplifican. Pues ven aquí, tenemos 2 electrones aquí, con 2 por 1, 2 electrones aquí. Entonces ya se simplifican. Al final, en el resultado ya no están los electrones. Entonces, internamente los electrones van y vienen. Luego, 2 por plata, 1 positivo. Aquí tenemos 2 plata, 1 positivo. Y aquí 2 cloros negativos.
De ahí obtenemos nosotros los coeficientes. Vemos que se necesitan 2 platas y una molécula de cloro. Esos son los coeficientes A y B. Y aquí en el coeficiente C vemos que el coeficiente C también tiene que ser 2, porque se necesitan 2 platas positivas y 2 cloros negativos que están dentro de la molécula. Aquí como que factorizamos el 2 y esa es la molécula del cloruro de plata. Ese sería el método redox. Falta explicar el método algebraico. El método del ion-electrón no lo vamos a ver porque es muy engorroso, muy largo, muy complicado. No necesitan ser tan expertos como para eso. Solo que aquellos que no aprueben en esta oportunidad, en este semestre química, y lleven el próximo semestre, con seguridad que los van a torturar con eso. Así que les aconsejo aprobar. Eso significa estudiar y hacer mucho trabajo ahora para asegurar y no tener que estar viendo cosas más complicadas. Bien, el tiempo ha volado. Quedaremos en esto por hoy. Hasta mañana. También hay